Bendito Dios de los cielos, tú que conoces nuestro corazón y sabes que estamos en este tiempo expectantes, que tú nos enseñes de tu palabra. Venimos con un corazón dispuesto a aprender de ti, a aprender lo que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, permítenos disfrutar de este tiempo, que nuestra mente esté abierta y nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu enseñanza. Gracias, mi Dios. Amén. He ido hablando desde hace algún rato acerca de la aflicción, y dentro de la aflicción hemos mirado varios estadios. El de la angustia, por ejemplo, que fue un estadio bastante fuerte, el que vivió Jesús en el huerto de Getsemaní. Otra situación que se vivió, la amargura de Ana, la mamá de Samuel. Y también miramos la parte de la preocupación que nos habla Mateo 6:23. Y en el último estadio, el estadio superior, el afán, de acuerdo a Santiago. Sin embargo, hay que hacer un ajuste a estas etapas o a estos estadios, de acuerdo a lo que Dios ha venido mostrando en mi corazón y ha venido enseñando. El cambio es ese. Hemos pasado la preocupación a un estadio superior y hemos dado mayor complicación al afán. Anteriormente estábamos así, ahora la preocupación es de menor incidencia en la salud de las personas como lo es el afán. El afán sí tiene más efectos negativos en la salud de las personas. Vamos a hablar de aquí en adelante un poquito acerca de lo que es la salud. Obviamente que una persona que está en aflicción, eso se va a manifestar físicamente en enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué pasamos este cambio? ¿Por qué se hace este cambio? Porque la palabra de Dios en Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La palabra que habíamos escogido era afanosos, y por eso colocamos el nombre de ese estadio o estado del hombre cristiano, del afán. Sin embargo, revisando una versión inglesa en Filipenses 4:6, la traducción es muy diferente. Dice que en nada nosotros debemos estar ansiosos. Esa palabra anxious significa en términos españoles ansiosos. Es decir, por nada estéis afanosos, que lo traduce la Reina Valera, pero esa traducción inglesa lo traduce como ansiosos. Por nada estemos ansiosos o en nada debemos estar ansiosos. Esa palabra ansiosos está muy ligada o relacionada con lo que es el estadio del afán. Estuve indagando un poquito acerca de eso y encontré que el estrés, que es una palabra muy común hoy en día en nuestra sociedad, tiene un significado muy particular. De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el estrés es un sentimiento de tensión física o tensión emocional. Y ese estrés puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Les voy a colocar un ejemplo muy sencillo para que entendamos esa situación. Cuando nosotros de pronto estamos en el comedor alimentándonos y empieza a rondarnos una mosca, esa mosca empieza a pararse en la comida, empieza a rondarnos la cabeza y empieza a generar en nuestro organismo una tensión física y una tensión emocional. Eso es normal, eso es de toda persona que experimente esa tensión física o emocional, porque hay un factor que en esos momentos le está alterando su tranquilidad o su paz. Hasta ahí no hay ningún problema, hasta ahí eso se va a presentar durante toda nuestra vida, esas tensiones físicas o esos factores que alteran nuestro comportamiento físico o emocional, que nos pueden a nosotros hacer sentir frustrados o incluso furiosos o nerviosos. En este caso, con el ejemplo de la mosca, seguramente que nos vamos a alterar emocionalmente y la furia o la ira o el enojo se nos va a presentar, porque estamos en un ambiente de familia, un ambiente bien relajado, y viene una mosca a alterarnos esa paz que teníamos hasta el momento.
Hasta ahí, clínicamente, no hay ningún problema. Eso lo vivimos cotidianamente, el estrés. El asunto es cuando desaparece ese factor que nos afecta física o emocionalmente. Es decir, cuando ya la mosca no nos está rondando, cuando la mosca ya no está rondando nuestros alimentos, ahí es donde viene el problema. Si yo conservo la tensión física o emocional, si yo conservo la frustración, la ira o los nervios, el estado nervioso, a pesar que ya no está la mosca, ahí es donde viene el problema, y es precisamente cuando se habla de ansiedad. Si bien la palabra de Dios dice, por nada estéis ansiosos, miremos la complejidad que tiene esa palabra. Es un estrés que ya no tiene factores que justifiquen la existencia de una alteración física o emocional. No hay factores en esos momentos que hagan sentir a la persona frustrada, furiosa, nerviosa, pero aún así la persona sigue estresada a un nivel que se convierte en una ansiedad. Ahora, como es una ansiedad y eso es algo interno del ser humano, empiezan a somatizarse una serie de enfermedades que afectan no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra psiquis. Entonces miremos algunas cosas de ellos en esos momentos con respecto a la ansiedad. Por un lado, la presión arterial se nos puede elevar si conservamos esos estados de ansiedad donde no hay factores que alteren físico emocionalmente nuestra vida. Por otro lado, puede haber insuficiencia cardíaca también. Entonces vamos haciendo una evaluación de cómo está nuestra salud con respecto a la presión arterial, cómo está nuestra salud con respecto a la suficiencia o insuficiencia cardíaca. Tenemos también otro efecto de la ansiedad, otra consecuencia, y es la diabetes. La obesidad también se considera, esta misma Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos también considera que la obesidad es uno de los efectos de una persona que vive en un estado de ansiedad. Viene la depresión, es la misma ansiedad, solamente que aquí ya estamos en una situación bastante crónica, que requiere obviamente un tratamiento quizás clínico para poder superar esta situación. También problemas de la piel, entre ellos se considera el acné o el eczema, que pueden ser fruto de esa ansiedad que la persona está viviendo. Y algunos problemas menstruales que se pueden presentar en la mujer. Todos estos efectos que se ocasionan en el cuerpo del cristiano pueden ser agravados si internamente su organismo ya venía padeciendo alguno de ellos. Es decir, si una persona tenía insuficiencia cardíaca, con estos problemas de ansiedad, con este estado ansiolítico, seguramente que la insuficiencia cardíaca se va a agudizar. Si la persona tenía problemas de presión arterial y estaba un poco elevada, seguramente en estos estados se va a disparar. Esa presión arterial se va a elevar. Lo mismo puede suceder con la obesidad, con los problemas de la piel, con los problemas menstruales. Una cosa es que internamente el organismo, por algunos efectos o algunas insuficiencias orgánicas, genere estas enfermedades dentro de la persona, y otra cosa es que le añadamos fortaleza a través de lo que es la ansiedad. Entonces miremos cómo la palabra de Dios es muy clara. Dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, según la versión inglesa, porque en esa ansiedad lo que hace es enfermarnos físicamente o profundizar y darle un sentido crónico a las enfermedades que ya veníamos padeciendo. Entonces revisemos a nivel personal, revisemos de pronto en cristianos, amigos o de la familia, quiénes de ellos padecen de estas enfermedades físicas, y si de pronto están siendo fortalecidas u originadas por la ansiedad como tal. Jesucristo vino a darnos sanidad, y esa sanidad está precisamente en que nosotros desahoguemos nuestra alma.
Una persona que tiene afán es porque es una persona que no ha tenido tiempo para estar en la presencia de Dios. No ha tenido tiempo para orar a Dios. No ha tenido tiempo para decirle al Señor lo que hay en su alma. Toda esa angustia, toda esa desesperación, toda esa ansiedad, toda esa preocupación que hay interna, esa amargura, esa frustración, esa furia, no ha tenido la oportunidad de sacarlo en oración. Luego, nuevamente volvamos a la situación de que la oración es una herramienta dada por Dios para que nosotros, sus hijos, nos desahoguemos. Saquemos de lo profundo de nuestro corazón todos esos sentimientos que producen estrés. Y al producir estrés, generan ansiedad en nosotros. Y al generar ansiedad, van a enfermar nuestro cuerpo o van a agudizar las enfermedades que ya veníamos padeciendo. De ahí que la invitación en estos momentos es acerca de la oración. Continuamos nuevamente con eso, libres del afán, pero mediante la oración. Si mediante la oración yo me libero del afán, puedo encontrar sanidad. Y no estoy hablando de sanidad espiritual, estoy hablando de sanidad física, estoy hablando de sanidad emocional. La invitación entonces es para que diariamente o periódicamente nosotros nos presentemos en oración delante de Dios para sacar toda aquella raíz de amargura que nos está destruyendo la salud física o la salud emocional. Y con ello, obviamente, que seguramente estamos afectando a la familia, porque una persona con ansiedad afecta a su entorno familiar, afecta a su entorno laboral, afecta a las personas que le están rodeando. Una persona que padece de estos estados de ansiedad, de afán, seguramente que va a afectar a su alrededor. Entonces vamos a orar específicamente por eso, para que Dios nos permita a nosotros superar el afán, liberarnos de eso, para que haya sanidad verdaderamente en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Oremos entonces. Bendito Padre, gracias por establecer la oración como la herramienta más importante que tenemos nosotros, tus hijos, para vencer la aflicción. Recordamos las palabras de Jesús que nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido. Señor, aquí estamos en el mundo con una serie de factores que producen en nosotros estrés. Y ese estrés muchas veces lo dejamos migrar a un estadio superior de ansiedad. Y es lo que tu palabra define como afán. Y la orden tuya, Padre Celestial, es muy sencilla. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruegos, con acción de gracias. Padre, permítenos cada día presentarnos delante de ti con nuestras preocupaciones, con nuestras aflicciones, con nuestros temores, con nuestras iras, Señor Dios, y sacar de todo lo que hay en lo profundo de nuestro corazón delante de ti, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano llegue y habite en nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos, Papito Dios, un corazón sano, porque ese corazón sano, libre de ansiedad, será un corazón que nos permita disfrutar de sanidad física y sanidad espiritual. Y no solamente eso, Señor mío, sino también en el entorno familiar, laboral, cultural, social, seremos de bendición, porque no nos verán a nosotros ni amargados, ni estresados, ni ansiosos, Señor Dios, sino completamente verán el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida. Hoy te doy gracias por esa enseñanza corta, Papito Dios, pero una enseñanza importante, necesaria, para entender que el poder sanador tuyo empieza cuando nosotros disponemos nuestras vidas a presentarnos delante de ti en oración. Te alabamos y te exaltamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.